Buenas tardes, buenas noches, buenos días chicos. Bienvenidos a un nuevo video de Galeno. En esta oportunidad vamos a hablar de el tan temido ciclo de Krebs. Sí, vamos a darnos cuenta que no es tan complicado, sino que es más cuando uno tiene el tiempo necesario para poder entender todas las reacciones que suceden, nos podemos dar cuenta que es más fácil de lo que esperamos y está muy mal visto por un montón de videos, memes o lo que podamos ver. Está como que si fuera un proceso muy difícil de entender. A partir de este video vamos a tratar de romper este mito e intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Así que bueno chicos, comenzamos. El ciclo de Krebs se lleva adelante en la matriz mitocondrial. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito de lo que son las partes de la mitocondria para poder entrar mejor en tema. Bien, la mitocondria se caracteriza, chicos, ¿por qué? Por tener dos membranas, una membrana externa que va a revestir a toda la mitocondria y una membrana interna que se va a encontrar de manera involucionada y va a generar pequeñas crestas. ¿Se entiende? Entre la membrana interna y la membrana externa va a haber un espacio determinado que se llama espacio intermembrana. En este espacio intermembrana van a suceder muchísimas reacciones químicas, muchísimos procesos químicos, como por ejemplo cuáles, la cadena respiratoria que involucra el transporte de electrones en la membrana y asimismo la fosforilación oxidativa. Ese es un proceso que vamos a ver después de este video. ¿Estamos? Bien. Luego, dentro de la membrana interna que forma las crestas por la involución que tiene, vamos a tener la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial vamos a tener gran cantidad de enzimas, ribosomas, vamos a tener proteínas, muchísima cantidad de aminoácidos también y muchas coenzimas. ¿Por qué? Porque acá se van a llevar a cabo distintos tipos de procesos. En este caso, el ciclo de Krebs que vamos a explicar se lleva a cabo acá, como así también se lleva a cabo la beta oxidación, que es uno de los procesos principales de la vía de los lípidos. Bien, otra cosa para destacar de la mitocondria, que posee un ADN circular. A diferencia del ADN que se encuentra en el núcleo de la célula, que es un ADN lineal, el ADN de la mitocondria es un ADN circular. Antes de comenzar a hablar del ciclo propiamente dicho, es importante ver algunas generalidades del ciclo o cuáles son los puntos más importantes que abordaremos. Primero, el ciclo de Krebs también lo podemos encontrar, de acuerdo a la bibliografía que podamos consultar, lo podemos encontrar con diferentes nombres. Puede ser ciclo de Krebs, puede ser ciclo del ácido cítrico, ciclo del citrato en algunos libros, o también como ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, de cualquier manera que lo llamen, siempre nos estamos refiriendo al mismo ciclo. Otra generalidad que hay que tener en cuenta, que ya lo dijimos anteriormente, que ocurre en la matriz mitocondrial. Bien, vamos por la otra. Tiene un rendimiento de 12 ATP por vuelta. ¿Qué significa? Que por cada acetil-CoA que llegue a este proceso, que llegue a esta serie de reacciones, vamos a obtener 12 ATP por cada acetil-CoA que llegue. Pero esos ATP los vamos a obtener recién en la cadena respiratoria, que va a ser un proceso que vamos a ver más adelante. Otra generalidad. Se necesita acetil-CoA, como lo dije anteriormente. Si no hay acetil-CoA, no puede iniciar el ciclo. ¿Qué va a liberar este ciclo? ¿O qué es lo que obtenemos a partir de este ciclo de Krebs? Dióxido de carbono, agua, hidrógenos y GTP. Bien, lo que vamos a tener en cuenta acá, o lo que vamos a tener en cuenta al momento de nombrar la cantidad exacta que se gana, va a ser los hidrógenos y los GTP. Tanto agua como dióxido de carbono, como hay en sobreabundancia, en muchos libros no se tiene en cuenta el número exacto. Acá tampoco lo vamos a tener en cuenta en la facultad. Pero en donde sí tienen que tener en cuenta la cantidad exacta es en hidrógenos. Recordemos que los hidrógenos van a ser trasladados de este proceso hacia la cadena respiratoria por dos coenzimas transportadoras. Estamos hablando de el NAD y el FAD. Este NAD y FAD
los tenemos que contar. Y al mismo tiempo el GTP que se gana por cada acetil-CoA también los debemos contar. Bien. ¿Qué otra cosa? Consta de 9 reacciones. En este video vamos a ver una reacción y una reacción. A ver, a lo que voy, vamos a ver reacción por reacción de manera lo más detallado posible para que podamos entender bien este proceso. Y por último, en las generalidades, decimos que el producto del ciclo es igual al sustrato que utilizarán las enzimas con el acetil-CoA que ingrese. Es por eso que es un ciclo. ¿Qué significa? Que este ciclo tiene como producto una determinada estructura. Esa estructura que deja como producto este ciclo es la misma que se va a unir a un nuevo acetil-CoA cuando ingrese para comenzar el ciclo nuevamente. Es por eso que se le llama ciclo de Krebs. Bien. En esta imagen estamos viendo una integración o un resumen de lo que va a suceder en este ciclo de Krebs. Fíjense que la glucosa va a ingresar al citoplasma y cuando esta glucosa ingresa al citoplasma, si es que la célula necesita energía para producir, o sea, necesita producir energía, esta glucosa va a ingresar en un proceso catabólico denominado glucólisis. Esta glucólisis ya la hemos visto y habíamos dicho que es anaerobia, no necesita oxígeno. ¿Qué me daba como resultado o qué me daba como producto la glucólisis? Me daba 2 piruvatos. Cada piruvato, al ingresar a la mitocondria, en el espacio intermembrana, se iba a transformar en un acetil-CoA cada uno tras un proceso llamado descarboxilación oxidativa. Acá vemos cómo la glucólisis y la descarboxilación oxidativa se desprendían de dióxido de carbono. Bien. Cada acetil-CoA que ingresó a la matriz mitocondrial va a llegar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs van a haber una determinada cantidad de enzimas que lo que van a hacer no es convertir el acetil-CoA en hidrógenos, sino que lo que van a hacer es sacarle al acetil-CoA la mayor cantidad de hidrógenos, de dióxido de carbono, de agua y al mismo tiempo de GTP posible. Entonces, a medida que va avanzando el ciclo, las enzimas se encargan de sacar hidrógenos, que los va a transportar la enzima NAD oxidada, que al recibir el oxígeno se reduce. Entonces, en el ciclo vamos a ganar determinada cantidad de enzimas NAD reducidas, vamos a ganar determinada cantidad de coenzimas FAD reducidas, ¿se entiende? Y estas coenzimas, como vemos en el dibujo, van a salir al espacio intermembrana o van a salir a las crestas de la membrana interna y van a meterse en un proceso llamado cadena transportadora de electrones, que es el primer paso de la cadena respiratoria. Y luego de la cadena transportadora de electrones van a pasar a otro proceso denominado fosforilación oxidativa, en donde la mitocondria va a crear ATP a partir de ¿qué? A partir de los electrones que vienen en los hidrógenos que trajeron los NADH y los FADH, junto con oxígeno van a formar ATP, con el desprendimiento o con la formación de determinadas moléculas de agua. ¿Se entendió? Bueno, esto es un repasito general para que veamos realmente qué es lo que tiene que recibir el ciclo de Krebs y qué es lo que tiene que entregar el ciclo de Krebs al metabolismo. Y esto que entrega, hacia dónde va y por qué va hacia ahí y qué es lo que se produce finalmente. ¿Se entiende? Bien, vamos a comenzar entonces con el proceso propiamente dicho y vamos por el primer paso. El primer paso de este ciclo se basa en la formación del citrato, o también en algunos libros se llama formación del ácido cítrico. Este citrato, fíjense en la imagen, va a ser ni más ni menos que la unión del oxaloacetato. Este oxaloacetato es el producto del ciclo. Entonces, es la unión del oxalacetato con el nuevo acetil-CoA que va ingresando con la adhesión de una molécula de agua. Entonces, repasemos. El oxalacetato se une a un nuevo acetil-CoA que va llegando y al mismo tiempo esta enzima que hace al unirse el acetil-CoA con el oxalacetato, el acetil-CoA se desprende del CoA. Significa que este CoA, que es la coenzima A,
se desprende de este producto y al mismo tiempo se le agrega una molécula de agua. Entonces, el grupo acetilo con el oxalacetato que se unieron, más la adición de una molécula de agua y el desprendimiento de la coenzima A, se va a transformar en un producto denominado citrato. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la enzima que cataliza esta reacción? La citratosintasa. Significa que sintetiza el citrato. Bien, repasemos nuevamente entonces este paso. El oxalacetato se une con el grupo acetilo del acetil-CoA y se le agrega una molécula de agua. Y al mismo tiempo se desprende esta coenzima A, quedando como producto el citrato. Entonces, ¿qué sucede acá? Se forma el citrato, pero se agrega una molécula de agua y al mismo tiempo se desprende la coenzima A del acetil-CoA. Este siguiente paso, en algunos libros también lo denominan isomerización del citrato. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de una isomerización? Cuando hablamos de una isomerización es la formación de un isómero. ¿tá? ¿Qué significa esto? Que va a venir una enzima y me va a cambiar el orden de los carbonos, de los hidrógenos, el orden de los átomos de una determinada molécula, me va a invertir o me va a cambiar el orden en el espacio. Pero no va a agregar nada, ni tampoco va a quitar nada. Entonces una isomerasa lo único que hace es cambiar el orden de los átomos de una molécula en el espacio, sin agregar y sin quitar nada. Eso es una isomerasa. Tengamos en cuenta, como dijimos en el video anterior, que un isómero de algo tiene la misma fórmula química que su isómero, pero lo que cambia es la forma en el espacio que adopta esta nueva molécula. Entonces yo quiero cambiar algo, hacer un isómero de algo, le cambio la forma en el espacio, pero ese producto, esa nueva molécula que formo, va a seguir teniendo los mismos carbonos, los mismos hidrógenos, ¿se entiende? Quizás los mismos nitrógenos. Entonces los átomos van a tener los mismos, nada más que los cambié de lugar, a todos. Y al cambiar de lugar, yo convertí una molécula que quizás estaba inactiva, la cambié, al cambiarle la forma en el espacio, la activé, o viceversa directamente. ¿Se entiende? Bueno, en este caso, este paso se denomina formación del citrato y lo va a llevar adelante una enzima llamada isomerasa, o isocitrato isomerasa, como quieran llamarlo. También, en este caso, en el dibujo que estamos viendo, que es sacado del libro de Antonio Blanco, nosotros vamos a denominar a esta enzima aconitasa. ¿Qué hace la aconitasa? Primero va a agregar una molécula de agua y luego me va a quitar esa molécula de agua. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace esta molécula, la aconitasa? Va a ir al citrato y le va a agregar una molécula de agua. ¿Está? Perdón, al revés, disculpen. Le va a quitar una molécula de agua. Cuando esta aconitasa le quita una molécula de agua al citrato, este citrato se va a transformar en cisaconitato. Después esta misma enzima, esa molécula de agua que quitó, la volvió a agregar, pero en otro lugar. Entonces ahí el cisaconitato se transforma en isocitrato, el cual sería el producto final de esta reacción. En algunos libros este paso lo dividen en dos: formación primero del cisaconitato y después del isocitrato. Pero en este caso, que lo estamos haciendo del libro de Antonio Blanco, directamente vamos a decir que la aconitasa, que es una isomerasa, me transforma el citrato en isocitrato directamente, sin vueltas. Díganlo como ustedes quieran, chicos. Si quieren hacerlo de la manera más sencilla y más corta, buenísimo. Si quieren hacerlo de la manera larga, diciendo que al perder una molécula de agua el citrato se transforma en cisaconitato y al ganar esa molécula de agua nuevamente se transforma en isocitrato, bien, hágalo como a ustedes les quede más cómodo. Bien, bueno, vamos al siguiente paso. Luego que se formó el isocitrato, llega el momento de que ganemos nuestro primer NADH. ¿Cómo sucede esto? El isocitrato va a ser catalizado por una deshidrogenasa. Recordemos que la deshidrogenasa pertenece al grupo de las oxidorreductasas.
¿Se acuerdan que cuando una molécula se oxida, significa que pierde hidrógenos? Mientras que cuando una molécula se reduce, significa que esa molécula gana hidrógeno. Este paso se va a denominar oxidación del isocitrato. Si se denomina de esa manera, ¿qué se imaginan que es lo que sucede? Oxidación del isocitrato. Muy bien. Significa que el isocitrato va a perder hidrógenos. Bien. ¿Mediante quién? Mediante una enzima llamada deshidrogenasa. ¿Qué hace la deshidrogenasa? Le va a quitar 2 hidrógenos al isocitrato. Pero estos hidrógenos, esta deshidrogenasa no se los puede llevar, sino que va a tener que cedérselos a una coenzima transportadora. Esta coenzima transportadora va a ser la coenzima NAD oxidada. ¿tá? Esta coenzima NAD oxidada va a agarrar o va a captar los 2 hidrógenos que le dio la deshidrogenasa y se va a transformar en una coenzima NADH o también llamada coenzima NAD reducida. ¿Hacia dónde se va a ir esta coenzima NAD reducida? Hacia la cadena transportadora de electrones que está ubicada en la membrana interna de la mitocondria. Bien, bueno, entonces repasemos, cuando hablamos de la oxidación del isocitrato, este pierde 2 hidrógenos gracias a la deshidrogenasa y ganamos nuestra primera coenzima NAD reducida. En este paso va a ocurrir un hecho muy curioso. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan de la enzima que actuó en el paso anterior, que era la isocitrato deshidrogenasa? Bueno, esa isocitrato deshidrogenasa, aparte de quitar 2 hidrógenos, también va a quitar un dióxido de carbono. ¿Se entiende entonces? Este paso, como así también el paso anterior, va a estar catalizado por la misma enzima. Este paso se denomina descarboxilación del oxalosuccinato. Ya el título se está refiriendo a que el oxalosuccinato va a perder carbonos, va a perder dióxido de carbono. Entonces vemos cómo esta isocitrato deshidrogenasa, con la ayuda de magnesio 2 o manganeso más 2 como cofactor, va a quitar dióxido de carbono del oxalosuccinato para transformarlo en alfa-cetoglutarato. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace esta enzima? La isocitrato deshidrogenasa quita dióxido de carbono transformando el oxalosuccinato en alfa-cetoglutarato. Chicos, cuando hablamos de cofactores que necesita una enzima para llevar adelante una reacción, por lo general siempre es el magnesio. No hace falta que lo nombremos en el examen final, sepamos más o menos en qué reacción se utilizan cofactores y en qué reacción quizás no se utilizan. Pero no es algo primordial que te lo puedan llegar a preguntar, ya que es algo muy en detalle. Bien, vamos al siguiente paso. En el siguiente paso, si ustedes pudieron ver el video de descarboxilación oxidativa, que era el paso de piruvato a acetil-CoA, este paso lo van a entender de manera perfecta, porque es similar. Nada más que en la descarboxilación oxidativa del piruvato se utilizaba un complejo proteico o un complejo enzimático denominado piruvato deshidrogenasa. En este caso, no va a actuar la piruvato deshidrogenasa, sino que va a actuar la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que también es un complejo enzimático. ¿Se entiende? ¿Qué va a hacer este complejo enzimático? Recordemos que en la descarboxilación oxidativa del piruvato, ese complejo enzimático que hacía, quitaba dióxido de carbono, quitaba hidrógenos y al mismo tiempo convertía el piruvato en acetil-CoA. Bien, en este caso, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa lo que va a hacer es extraer dióxido de carbono, extraer 2 hidrógenos y convertir el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjense, al igual que la piruvato deshidrogenasa, esta alfa-cetoglutarato deshidrogenasa va a utilizar como coenzimas para poder lograr su cometido a la pirofosfato de tiamina, al ácido lipoico o también denominado lipoato, coenzima A, coenzima FAD oxidada y al mismo tiempo la coenzima NAD oxidada. Fíjense que las coenzimas que va a utilizar este complejo enzimático son las mismas coenzimas que utilizaba la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué va a suceder ahora? Entonces,
esta alfa-cetoglutarato deshidrogenasa va a quitarle al alfa-cetoglutarato dióxido de carbono. Al mismo tiempo le va a quitar dos hidrógenos, que esos dos hidrógenos se los va a entregar a la coenzima FAD, y la coenzima FAD, al reducirse y al recibir estos hidrógenos, se los va a entregar a la coenzima NAD oxidada, que al recibirlos se va a transformar en coenzima NAD reducida. ¿Se entiende? Mientras tanto, también entonces se va a agregar la coenzima A, se va a agregar al succinato y se va a transformar en succinil-CoA. ¿Se entiende? Entonces, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa me transforma a el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA, con la pérdida de dióxido de carbono, dos hidrógenos, bien, y la adición de la coenzima A. Entonces acá vamos a ganar otro par de electrones, otro par de hidrógenos. Ganamos un NAD reducido. En la siguiente reacción vamos a ver cómo el succinil-CoA se transforma en succinato gracias a un enzima denominado succinato-tioquinasa. Recordemos que cada vez que hablamos de una enzima quinasa, o se forma un ATP o se gasta un ATP. En este caso, la tioquinasa, la succinato-tioquinasa, va a ganar un GTP. ¿Por qué? Porque va a utilizar como lugar donde depositar la energía obtenida, va a utilizar como lugar un GDP. Este GDP que gana, al darle un grupo fosfato, se entiende que va a transformarse en un GTP, en un guanosin trifosfato. Por las dudas, chicos, si no saben lo que es un guanosin trifosfato, los invito a que vean uno de los primeros videos donde hablábamos de los tipos de fosforilación y formación del ATP. Bien, ahí hablábamos de distintos tipos de nucleótidos que tienen la posibilidad de almacenar energía. Bien, este GTP que ganamos acá en esta reacción, luego va a ser catalizado por otra enzima, otra quinasa, que me va a cambiar el guanosin, me lo va a transformar en un adenosin. ¿Cómo? Quitándole la guanina y agregándole una adenina. Y ahí el GTP me lo transforma en un ATP. Bien, entonces, ¿qué sucede en esta reacción? El succinil-CoA es convertido a succinato. Con la liberación de un CoA, fíjense, la coenzima A que fue agregada en la reacción anterior, en esta reacción es quitada esta coenzima A. Entonces perdemos la coenzima A. ¿Quién hace esto? La succinato-tioquinasa. Entonces, este proceso requiere la fosforilación de GDP a GTP por un enlace tioester existente en la molécula de tioquinasa. Bien, entonces la enzima tioquinasa me transforma el GDP en GTP y luego otra quinasa me transforma el GTP en ATP. ¿Qué es lo que ganamos en esta reacción? Un ATP, chicos. Este paso se denomina deshidratación. Perdón, es la hora seguramente. Deshidrogenación del succinato. Entonces, si la palabra es deshidrogenación, obviamente estamos hablando de una deshidrogenasa. ¿Cuál es la enzima que va a funcionar acá? La succinato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque le va a quitar dos hidrógenos al succinato. ¿Qué hace esta enzima entonces? Al quitarle dos hidrógenos al succinato, le entrega o le traslada estos dos hidrógenos a una coenzima FAD oxidada. Esta coenzima FAD oxidada, cuando recibe los dos hidrógenos por parte de la succinato deshidrogenasa, se va a transformar en una coenzima FAD reducida. Entonces, cuando el succinato pierde estos dos hidrógenos, automáticamente se transforma en otro compuesto llamado fumarato. Ahora sí, chicos, esto sí se llama hidratación del fumarato. Si la palabra hidratación les parece familiar, obviamente todos coincidimos que va a estar a cargo de una hidratasa. Y cuando hidratamos algo significa que le agregamos una molécula de agua. Entonces este paso es muy sencillo. El fumarato es catalizado por una hidratasa. En este caso la fumarato hidratasa. ¿Qué hace esta fumarato hidratasa? Le agrega dos hidrógenos y un oxígeno. En otras palabras, le agrega una molécula de agua para transformar
el fumarato en malato. Por último, vamos a hablar de la oxidación del malato, que sería el compuesto que formamos en la reacción anterior. Esta oxidación del malato nos quiere decir que el malato, ¿qué significa que se oxide? Va a perder hidrógeno, claro que sí. Entonces, si pierde hidrógeno, si pierde o gana hidrógenos una molécula, estamos hablando de las enzimas óxido-reductasa. En este caso, una deshidrogenasa. Entonces, ¿cuál es la enzima que cataliza al malato para que se transforme en oxaloacetato? Estamos hablando de la malato deshidrogenasa. ¿Qué hace esta malato deshidrogenasa? Le va a quitar 2 hidrógenos al malato y se lo va a transferir a la coenzima NAD oxidada. Cuando esta coenzima NAD oxidada recibe los hidrógenos, automáticamente se reduce. Y esta coenzima NAD reducida va a viajar, al igual que todas las coenzimas reducidas, hacia la cadena transportadora de electrones. Entonces el malato, al perder 2 hidrógenos, se va a transformar en oxaloacetato. Este oxaloacetato es el mismo que va a unirse a un nuevo acetil-CoA que ingrese al ciclo de Krebs para transformarse en citrato y nuevamente comenzar el ciclo. Bueno chicos, antes de terminar vamos a hacer un repaso general de todo el ciclo de Krebs. Acá en pantalla podemos ver la representación del ciclo completo. Esto está sacado, nuevamente lo vuelvo a decir, está sacado del libro de Antonio Blanco. Entonces vemos cómo acá el oxaloacetato, que fue producto final del ciclo, vuelve a unirse a un acetil-CoA nuevo que ingresa. Y la citrato sintasa va a agregar una molécula de agua y va a deshacerse de la coenzima A que traía el acetil-CoA, formando citrato. Luego, este citrato es isomerizado por una isomerasa, que sería la conitasa, transformando el citrato en isocitrato. Bien, recordemos que había una reacción intermedia acá, que en algunas bibliografías lo tomaban como un paso aparte, que era la transformación del citrato a cisaconitato y del cisaconitato a isocitrato. Bien, este isocitrato va a ser catalizado por una deshidrogenasa, en donde se le va a quitar 2 hidrógenos al isocitrato y estos 2 hidrógenos van a ser transferidos a una coenzima NAD oxidada, transformando el isocitrato en oxalosuccinato. Entonces acá ganamos nuestro primer NAD reducido. Bien, vamos anotando, vamos ganando un NAD reducido recién. Luego, este oxalosuccinato va a ser catalizado por otra deshidrogenasa, por la misma enzima del paso anterior. Pero en este caso no le va a quitar hidrógenos, sino que le va a quitar carbonos. Entonces vamos a perder un dióxido de carbono acá, y haciendo posible que este oxalosuccinato se transforme en un alfa-cetoglutarato. Luego, a este producto, que es el alfa-cetoglutarato, va a ser catalizado por una alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que nuevamente va a quitar 2 hidrógenos, transfiriéndoselos a otra coenzima NAD oxidada que se va a reducir al recibir estos hidrógenos. Al mismo tiempo, esta alfa-cetoglutarato deshidrogenasa va a ser, se le va a agregar una coenzima A y se va a deshacer por otro lado de dióxido de carbono, haciendo posible que el alfa-cetoglutarato se transforme en succinil-CoA. Bien, ¿cuántas coenzimas NAD reducidas vamos ganando? 2, muy bien. Luego, el succinil-CoA debe transformarse en succinato primero, perdiendo la coenzima A, y al mismo tiempo, cuando pierde la coenzima A, la energía que se encontraba en el enlace tioquinasa de este succinil-CoA va a ser transferida a un GDP, obteniendo de un GDP un GTP. ¿Cuál es la enzima que cataliza esta reacción? La succinato-tioquinasa. Bien, entonces esta enzima lo que hace es formar un GTP para transformar el succinil-CoA en succinato. Bien, este succinato se va a transformar en fumarato gracias a la pérdida de 2 hidrógenos que van a darme como producto un FAD reducido. Esta reacción es catalizada por la succinato deshidrogenasa. Acá volvemos a ganar
otros 2 hidrógenos, pero en este caso la coenzima que los va a llevar va a ser una coenzima FAD reducida. Entonces ¿cuánto vamos? Vamos ganando 2 coenzimas NAD reducidas y una coenzima FAD reducida y un GTP. Bien, el fumarato se va a transformar en malato con la adición de una molécula de agua. Trabajo de la fumarasa. La fumarasa es una hidratasa, chicos, es lo mismo, como ustedes quieran llamarlo. Y por último, el malato va a perder 2 hidrógenos gracias a la malato deshidrogenasa, y acá vamos a ganar otro NAD reducido, transformando este malato en oxaloacetato. Y este oxaloacetato va a comenzar el ciclo nuevamente con otro acetil-CoA que vuelva a ingresar. ¿Cuántos NAD reducidos ganamos? 1, que lo vemos acá, en el paso de isocitrato a oxalosuccinato. 2, en este paso de alfa-acetoglutarato a succinil-CoA. Y 3 NAD reducidos, que sería acá en el último paso de malato oxaloacetato. Entonces ganamos 3 NAD reducidos. ¿Cuántos FAD reducidos ganamos? De succinato fumarato ganamos un FAD reducido. ¿Y cuántos GTP? En el paso de succinil-CoA a succinato ganamos un GTP, que lo podemos tomar como un ATP tranquilamente, porque ese trabajo se encargaba una quinasa. Bien, entonces, ¿cuál es la ganancia general del ciclo de Krebs? 3 NAD reducidos, un FAD reducido y un GTP. Esa es la ganancia que vamos a tener a partir de una molécula de acetil-CoA. Pero como al ciclo de Krebs por molécula de glucosa estamos recibiendo 2 acetil-CoA, significa que eso lo vamos a multiplicar por 2. Y el conteo general a partir de una molécula de glucosa va a ser 6 NAD reducido, 2 FAD reducidos y 2 GTP. Eso sería la ganancia total del ciclo de Krebs a partir de una molécula de glucosa. Bueno, chicos, eso sería todo. Espero que haya sido lo más entendible posible. Y bueno, espero que haya sido de su agrado, obviamente. Los invito a ver el próximo video, que es de cadena respiratoria, donde vamos a dividirlo en cadena transportadora de electrones y por otro lado fosforilación oxidativa. Entonces, muchísimas gracias por todo y hasta el próximo video.